Feliz y muy bendecido sábado tengan todos mis hermanos, amigos y familia que nos acompañan en esta mañana para escuchar palabra de Jehová. Quiero agradecerles por su invitación y desearles que la bendición del cielo sea sobre cada uno de ustedes en esta mañana y siempre. El mensaje que nuestro Señor Jesús nos tiene reservado para hoy sigue siendo la continuación del mensaje que se predicó el sábado pasado con respecto al engaño. Y la lectura bíblica que le dará lugar a este mensaje la encontramos allí en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21, que dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amados, y antes de entrar en la temática de este mensaje, vamos a orar para buscar la dirección y la presencia del Espíritu Santo. Oramos. Padre de amor y misericordia, en esta mañana queremos glorificar una vez más tu nombre a través de tu palabra. Estamos reunidos hoy aquí porque queremos, Padre, queremos ser dirigidos por ti, queremos que el Espíritu Santo nos instruya, queremos que el Espíritu Santo, Señor, nos dirija y nos enseñe a la luz de tu verdad cuál es el mejor camino a seguir, porque no queremos, Padre, no queremos ser engañados pensando que estamos bien y tal vez estemos caminando por el camino equivocado. Háblanos en esta mañana, Padre, y que la única voz que escuchemos sea la del Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia, dándonos así el discernimiento necesario para poder entender a plenitud y con mucha claridad el mensaje que nos tiene preparado en esta hora, Padre eterno. Para las personas que no te conocen, según ellos, existe lo que se llama casualidad. Pero para aquellos que conocemos tu verdad, sabemos que las casualidades no existen, Señor. Así que estamos conscientes que si estamos aquí es porque lo has permitido y con un gran propósito, ya que los beneficiados siempre vamos a ser nosotros. Y si estamos aquí, Padre, es porque hemos escuchado tu voz y queremos hacer tu voluntad. Señor, si hay alguien que se encuentra conectado en esta mañana por primera vez o porque se conectó por curiosidad o tal vez esté conectado por algún otro motivo, déjale saber, Señor, que tú le amas y deseas lo mejor para su vida. Y lo mejor que pueda sucederle a una persona en toda la historia de su vida es encontrarse contigo y vivir para siempre con Cristo. Permite, Padre, que nadie salga de aquí con la duda de lo que el Espíritu Santo nos hable hoy a través de tu siervo. Tu palabra nos dice: echa tu pan sobre las aguas y no regresará nunca vacía. Así que aquellos corazones que estén conectados a ti recibirán este mensaje como cántaros de ríos de agua viva. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos, Señor, entender y así tomar decisiones serias en nuestra vida. Habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo escucha. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Amados, hace 2 o 3 encuentros atrás les dije que iba a cambiar el método de predicación y si tomé esa decisión no fue por voluntad propia, ya que llevaba tiempo siendo amonestado por el Espíritu Santo a predicar sobre estas cosas, porque no debemos seguir dormidos, tenemos que despertarnos y levantarnos en el nombre de Jesús para predicarle a aquellos que en estos momentos se encuentran dormidos. Tenemos que predicar lo que está sucediendo en el mundo hoy día, queridos. Recuerden que la lluvia tardía no llegará mientras el pueblo de Dios se encuentre dormido. Así que, mis amados, tenemos que levantarnos y unirnos en una sola voz para que el Espíritu Santo haga la última obra que ha de hacer en este mundo antes de partir al Padre. El Espíritu Santo llegó levantando aquella reforma en el Pentecostés con los primeros discípulos de Cristo y se retirará levantando otra reforma con los últimos discípulos que tendrá Jesús en esta tierra. Pero, querido, escucha, para que eso suceda, tenemos que poner de nuestra parte por amor a nuestro Señor Jesús. Queridos del cielo, tal vez lo que se hable hoy aquí ya muchos tengan pleno conocimiento sobre el tema. Pero el objetivo principal de este mensaje no es para buscar conocimiento de lo que ya muchos de ustedes saben, porque en realidad el conocimiento no salva a nadie, porque de ser así hasta el propio diablo se salvaría por el conocimiento que tiene.
¿No lo creen así? Así que el objetivo principal de este mensaje, querido, es que podamos entender cómo trabaja sigilosamente Satanás para podernos arrastrar junto con él y sin que nos demos cuenta. Miren, yo antes de conocer a Cristo, mi profesión era la de prestidigitador. Y tal vez algunos se queden con la duda y no sepan qué profesión es esa. Pues mis amados, la prestidigitación no es otra cosa que el arte de engañar a las personas. Y esto es sinónimo de ilusionismo o magia. Así que el prestidigitador es aquel que se dedica a hacer trucos con las manos. En otras palabras, son los mencionados magos que vemos en la televisión o redes sociales desapareciendo cosas. Y esta profesión la practiqué hasta el mismo día que decidí seguir a Cristo. ¿Saben? Uno de los puntos por la cual la iglesia tomó la decisión de demorarse en bautizarme fue porque yo entré a la iglesia arrastrando con mi profesión. Y lo más triste de esto es que yo no veía nada malo en eso. Lo cierto es que yo tenía la juventud revuelta. Yo llegaba a la iglesia y allí corrían hacia mí muchos jóvenes para que les hiciera trucos de magia, y esto tenía en alerta al pastor y a la junta de la iglesia. Tal vez en ese momento me vieron como un infiltrado. Claro está, los infiltrados no se presentan tal y como son, pero en ese momento yo era la preocupación de la iglesia. Sí, hasta que me llamó el pastor junto con otros ancianos y pusieron cartas sobre el asunto. Yo hasta ese momento, querido, era inocente de lo que hacía. No veía nada malo en eso. Incluso cuando el pastor comenzó a hablarme con la Biblia en la mano y me leía las citas bíblicas que hablaba sobre las mentiras y el engaños, que hablaba sobre la brujería y la hechicería, yo llegué a decirle: mire, pastor, eso no es brujería, eso no es hechicería, y se lo voy a demostrar. Y recuerdo que saqué una moneda del bolsillo de mi pantalón y delante del pastor y los ancianos tomé aquella moneda y la desaparecí de mis manos. Y aparece en el bolsillo del pantalón del pastor. Cuando le dije al pastor: búsquese la moneda en su bolsillo izquierdo, y el pastor, cuando introdujo su mano y se dio cuenta que de verdad estaba en la moneda ahí, queridos, dio un salto hacia atrás horrorizado y al mismo tiempo me reprendió en el nombre de Jesús. Todos los presentes allí se alarmaron. Tal vez pensaron: el mismo diablo ha entrado a la iglesia. Y es verdad, esa profesión, como muchas otras, vienen directamente de Satanás. Pues allí oraron por mí y salí convencido a la luz de la palabra de Dios que no debía practicar más esa profesión. E inmediatamente fui a mi casa, tomé todos los aparatos y herramientas que tenía por años y que además había invertido mucho dinero en ellos, y se los regalé a otro que practicaba la misma profesión. Y cuando le dije a él por qué renunciaba, se echó a reír y me dijo: tú estás loco, ¿y de qué vas a vivir ahora? Y recuerdo que le dije: no te preocupes. Ahora, seguro se han preguntado: ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta historia con el mensaje de hoy? Pues tiene que ver mucho, querido. Porque estas personas que practican el arte de engañar a través de estos trucos que ustedes ven en la televisión y en las redes sociales, se especializan en hacerte ver una cosa que no es, en hacerte creer una cosa que no es, y eso tiene un nombre y se llama ilusión óptica. Y ustedes no tienen la idea de todos los ejercicios que yo tuve que ejercer y practicar para poder llegar a engañar profesionalmente a una persona a través de la ilusión óptica. Amados, la ilusión óptica es la imagen mental, recuerda, que nos creamos, provocada por una falsa percepción de la realidad, debido a la interpretación errónea de la información que perciben los 5 sentidos. ¿Lo repito? La ilusión óptica, querido, es la imagen mental que nos creamos, provocada por una falsa percepción de la realidad, debido a la interpretación errónea de la información que perciben los 5
sentidos. En otras palabras, querido, una ilusión óptica es una imagen que engaña no solamente al sistema visual, sino que también engaña al sistema auditivo, engaña al olfato, engaña al gusto y también engaña al tacto. Y el cerebro, como tal, lo interpreta como algo real. ¿Entendieron? Miren, el cerebro humano solo puede concentrarse en un solo objeto. Es decir, para que no me malinterpreten o piensen que lo que estoy diciendo no tiene lógica. Quiero aclarar esto porque nosotros podemos caminar y al mismo tiempo hablar, ¿verdad? ¿No es así? Pero además, pudiéramos agregarle una tercera tarea más al cerebro. Por ejemplo, pudiéramos escuchar música mientras caminamos y hablamos. Y hasta le podríamos agregar una cuarta tarea al cerebro. Por ejemplo, comernos un helado mientras caminamos, hablamos y escuchamos música. Así que, mis amados, les mencioné 4 tareas que puede realizar el cerebro al mismo tiempo, porque en realidad estos ejemplos que les mencioné son programas automáticos que se ejecutan en el cerebro sin prestar la más mínima atención. Pero cuando se trata de concentrarnos en algo, las cosas cambian, porque cuando se presentan 2 formas diferentes en una sola imagen, se ocasiona confusión y el cerebro entra en desorden. Y esto trae como consecuencias que el cerebro llega a otra conclusión de lo que en realidad le presentaron. No sé si me están entendiendo hasta aquí, pero miren, amados, recuerden que de los 5 sentidos, el más desarrollado y a la vez el más importante es la visión. Después, ¿qué le sigue? Pues le sigue los oídos, luego el tacto, luego el sabor y como último el olor. Pero lo que más ataca a Satanás son los 2 primeros órganos, que son los más importantes y es lo que más le interesa a él, que son tus ojos y tus oídos. Porque una vez conquistada tu visión y tu audición, el resto de los sentidos, sin importar el orden, pues vendrán solos. Miren qué fácil. Miren qué fácil. Un ejemplo fácil les voy a poner. Allí en el jardín del Edén, Eva miró el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y se acercó al árbol, ¿verdad? Pero solo Eva lo miraba. Hasta que de pronto escuchó una voz. Y una vez que Satanás conquistó esos 2 órganos sensoriales, lo demás fue bien fácil, porque Eva terminó tomando aquel fruto entre sus manos. Tal vez primero lo olió y luego lo saboreó, o viceversa. Lo cierto es, querido, que lo que más le interesa a Satanás de ti son tus ojos y tus oídos, porque lo demás viene solo. Y de aquí nace lo que conocemos como mensaje subliminal, que no es otra cosa que esas palabras que escuchamos y esas figuras que miramos y sin darnos cuenta, el cerebro las percibe y las envía al subconsciente, y este nos obliga a tomar acciones que muchas veces no queremos, pero sin embargo lo hacemos sin entender el porqué. Amados, somos bien fáciles de engañar, ya sea a través de palabras, o a través de un objeto, o a través de una señal, a través de lo que vemos. Lo cierto es que si una persona, un ser humano con una mente finita, escucha bien, es capaz de engañar a una multitud, ¿cuánto más? ¿Cuánto más, querido, lo hará Satanás, que fue un ángel creado con mucha inteligencia y hoy lo usa para hacer el mal? Mientras tú y yo estamos durmiendo, ¿dónde tú crees que se encuentra él? Él se encuentra en su laboratorio allí con sus agentes, estudiando cómo hacerte caer cuando despiertes en la mañana, usando siempre la ilusión óptica, engañando siempre tu cerebro. Por eso tú vas a ver personas que por mucho que le hables sobre el amor de Cristo, que por mucho que le hables sobre la realidad de este mundo, no van a entender. Por eso nuestro Señor Jesús nos exhorta una y otra vez: no se dejen engañar. No se dejen engañar, querido. Miren y velen por ustedes mismos sobre todas estas cosas. Amados,
Es muy importante y a la vez requiere de mucha necesidad hablar sobre todas estas cosas porque tenemos que despertar y despertar a otros. Tenemos que abrir bien nuestros ojos y oídos espirituales para no ser engañados. Existen muchas técnicas para engañar a una persona. Fíjense, no se necesita poder sobrenatural para engañar a alguien. Claro está que Satanás usa sus poderes y los usará hasta el fin de sus días para engañar a toda la humanidad. De eso no cabe la menor duda. Pero escucha, les hablo con base porque por muchos años practiqué estas técnicas y después que las aprendes, se te hacen bien sencillas para engañar. Ustedes no tienen idea de cuántas cosas logré obtener a mi favor a través de estas técnicas de engaño. Y no me da vergüenza, querido, no me da vergüenza decirlo, porque hoy soy un hombre renovado en Cristo. Hoy me encuentro alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesús al hablarle a ustedes de estas verdades ocultas que muy pocos conocen. Ahora, de todas las técnicas que el diablo ha creado para engañar, hay una que es la que más se está usando dentro del pueblo de Dios. Y ya lo hablamos la semana pasada, y es la técnica de la infiltración. Pero esta técnica de espiar o infiltrar a sus agentes dentro del pueblo de Dios no consiste solamente en llevar el control sobre lo que se habla en nuestra iglesia, porque la misión de estos infiltrados es otra, y es adoctrinar al pueblo de Dios y llevarlos por el camino del error, pero sin que se den cuenta. Y es aquí donde se pone como base lo que estuvimos hablando sobre la ilusión óptica. Obrar en tu vida de una manera tan natural que llegará el momento en que tu subconsciente te llevará a hacer la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. Esto es lo que llamamos guerra espiritual, querido. Es una guerra silenciosa que está sucediendo a nuestro alrededor, pero sin embargo no la percibimos. La lectura bíblica que leyó nuestro hermano allí en Mateo 7:21, podemos ver que Jesús nos alerta de algo. Ahora, ¿cuántos hoy día predican en el nombre de Jesús? ¿Cuántos hoy día pronuncian con su boca que Jesús es su Señor? Muchos, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas de estas personas no entrarán en las mansiones celestiales. En primer lugar, mira el motivo por el cual no van a entrar a la mansión celestial. En primer lugar, porque muchos de estos son los engañadores que, usando los métodos del diablo, engañan a los demás. Y en segundo lugar, y a la vez es lo más triste, tampoco entrarán al reino de los cielos todos aquellos que se han dejado engañar y de esa manera se encuentran haciendo la voluntad del diablo y no la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dice nuestro Señor Jesús: no todo aquel que le diga Señor, Señor entrará en las mansiones que ha preparado para nosotros. ¿Y cuál es el motivo y la razón, querido? Porque estas personas no se encuentran haciendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Así que está en nosotros escoger si creerle a Satanás o creerle a Jesús. O hacemos la voluntad del Padre de las mentiras, o nos mantenemos firmes y fieles haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amados, el hecho de que veamos a muchas personas decir que creen en Jesús, el hecho de que veamos a muchas personas, especialmente líderes, predicar bonito, no quiere decir que con esto que están haciendo la voluntad del Padre. La lectura bíblica fue Mateo 7:21, ¿verdad? Pero el versículo anterior, el versículo 20, Jesús nos dice ¿qué cosa? Que por nuestros frutos seremos ¿qué cosa? Pues por nuestros frutos seremos conocidos. Y es ahí donde se mide el termómetro si estás haciendo la voluntad de Dios o no. Pablo nos aconseja en Romanos 16, escucha, Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, y nos dice estas palabras: les ruego, hermanos, no fijen sus ojos en aquellos que dentro de la iglesia causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que Jesús les ha enseñado, pues apártense de ellos, porque los tales no les sirven a nuestro Señor Jesús, sino a sus propios vientres. Y con suaves y hermosas palabras engañan, escucha bien, querido, engañan los corazones de los ingenuos.
¿Saben? Estos son los ingenuos que se están dejando arrastrar a la mentira y al error. Amados, y tenemos a muchos hermanos ingenuos dentro de la iglesia, y es nuestro deber abogar por ellos. Miren, las personas ingenuas son tan sinceras, pero tan sinceras que actúan sin tener en cuenta la maldad de otra persona. El ingenuo, querido, no tiene picardía para percibir segundas intenciones de una persona a través de sus palabras. Y tal vez en esta mañana se encuentren muchos hermanos ingenuos escuchando este mensaje. Y gloria a Dios por eso, querido, porque a partir de hoy van a despertar de esa ingenuidad. Porque si estamos viviendo entre lobos rapaces que con sus dientes bien afilados están buscando cómo devorarte, creo, mi amado querido, que no deberíamos ser tan ingenuos. Perdón, mentira. No deberíamos ser tan ingenuos. ¿No lo creen así? Miren, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús allí en Mateo capítulo 10, versículo 16? Allí él se refería a los apóstoles. Pero ya los apóstoles no están. Ellos cumplieron en su tiempo la misión que Jesús les dio. Pero ahora esa misión nos corresponde a nosotros, a todos aquellos que se consideran discípulos de Jesús. ¿Y cuáles son sus palabras para ti y para mí en esta mañana? Dice Jesús allí en el capítulo 10, versículo 16. He aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos, pero sean astutos como serpientes. Y querido, me llama la atención esta palabra. ¿Y saben por qué? Porque muchos la han malinterpretado para justificar el mal que hacen. Porque es bien cierto que una persona astuta es aquella que tiene la habilidad de engañar. De eso no cabe la menor duda. ¿Es así? Pero también es muy cierto que una persona astuta tiene la habilidad de evitar ser engañado. Tiene la habilidad de no dejar que lo engañen. Y Jesús aquí se refiere a que usemos la astucia para evitar que nos engañen y no para engañar a nadie. ¿Están entendiendo, verdad? Así que Jesús, querido, nos dice en Mateo 10:16 que seamos muy astutos para que nos dejemos engañar. Pero a la vez tampoco debemos dejar de ser mansos como palomas. Amados, tenemos que ser mansos, pero muy astutos. Pero los ingenuos son tan mansos que dice Pablo que se dejan engañar por estos lobos rapaces con palabras suaves y hermosas, pues todo lo creen. Los ingenuos no ven la maldad ni el peligro en ninguna palabra. Se paran Juan de los Palotes a predicar y creen en sus palabras. Y lo siguen y hasta lo endiosan. Miren, yo no sé si les habrá pasado a ustedes, pero me he encontrado hermanos que llegan a la iglesia y se enteran de que el pastor de la iglesia no es el que va a predicar, y con la misma se dan media vuelta y se van. Y si el pastor se encuentra predicando en alguna iglesia cercana, pues allá van. Amados, el ingenuo no cuestiona nada. El ingenuo se lo cree todo. El ingenuo se lo traga todo. El ingenuo actúa sin conciencia real de la situación que en ese momento está a su alrededor y no se da ni por enterado de la magnitud de las consecuencias de lo que se habla o se hace alrededor de él. Por eso Jesús, escucha bien, por eso Jesús nos dice allí en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y por confiar en ese hombre y dejarse engañar, su corazón se aparte de Jehová. Así que Jesús maldice a todos aquellos que siguen y confían en el hombre. Pero sigue diciendo, y bendito sea, alabo el nombre de nuestro Señor Jesús, porque sigue diciendo, bendito todo aquel que pone su confianza en Jehová, haciendo en todo momento su voluntad. Amados, si al escuchar estas exhortaciones te has sentido identificado como una persona ingenua, te ruego que pongas en práctica los consejos que el Espíritu Santo te ha traído en esta mañana. Despierta, abre los ojos, querido, porque si te quedas como estás, más tarde o más temprano serás arrastrado a creer en falsas doctrinas.
Pablo te lo dice en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, y el Espíritu Santo te lo confirma en esta mañana. Así que no se dejen engañar, queridos. No crean en todo lo que escuchan y en todo lo que ven. Escudriñen por ustedes mismos y a base de oración el mensaje que se les da en su iglesia. Fíjate, ni aún crean en mí, porque yo puedo estar equivocado. Pero lo que sí nunca se equivoca es la palabra de Dios, a pesar de que con la misma palabra de Jehová, el diablo está engañando a muchos. Miren, en Hechos 17, vemos cuando Pablo y Silas llegaron allí a Berea y entraron a la sinagoga de los judíos y comenzaron a predicar. Pero ¿creen ustedes que los bereanos creyeron en Pablo y en Silas al momento de presentarles la palabra de Dios? Pues no, queridos. Ellos, después que Pablo terminaba de predicar, se reunían en la sinagoga y con aquellos rollos del Antiguo Testamento comprobaban si las cosas que decía Pablo eran ciertas. Y de esa manera fue que muchos llegaron a creer después de escudriñar la palabra de Dios. Y eso mismo es lo que tiene que hacer todo aquel que ha decidido hacer la voluntad de Dios, escudriñar a base de oración todo lo que escucha, porque recuerden, queridos, no todo aquel que predica en el nombre de Cristo es un verdadero discípulo de Jesús, y te puede estar arrastrando sin darte cuenta a la mentira y al error. No olviden lo que nos dice Pablo en Hechos 20, que entrarían quienes en medio de nosotros lobos rapaces, y se levantarían entre nosotros falsos hermanos que hablarían cosas perversas para que de esa manera arrastrar a los discípulos de Cristo. Cuidado, hermanos. Abran bien los ojos, pero los ojos espirituales, porque ¿qué me podría decir una persona ciega físicamente que en estos momentos esté escuchando este mensaje? Tal vez me diga, ¿qué ojos voy a abrir, hermano, si no veo? Pues me refiero, querido, a abrir bien los ojos del entendimiento y la razón. No se dejen engañar. Fuimos llamados a ser discípulos de Cristo y nuestro legado es defender, así como Pablo y todos los demás, a la causa de Cristo. En Judas, el único capítulo que tiene el libro de Judas, allí en el verso 4, leemos que algunos hombres han entrado encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. De nuevo vemos aquí qué cosa. Personas indeseables que sutilmente se infiltran en la iglesia para enseñar falsas doctrinas. Por donde quiera, queridos, vemos exhortaciones de Jesús hablándonos sobre estos infiltrados, y todo aquel que no quiera ver estas cosas es porque está ciego espiritualmente. Lo cierto es que Satanás, que es un experto en disfraz, está arrastrando a la iglesia de Cristo a través de sus agentes infiltrados a la perdición. Si vamos a la epístola de los Gálatas, podemos ver el gran trabajo que Pablo hizo allí en Galacia. Los cristianos en Galacia mostraron al principio una gran satisfacción por la causa de Cristo, y durante un tiempo vivieron una fe viva, con el mismo gozo y confianza que tenían con la presencia de Pablo entre ellos. Pero pasado un tiempo sucedió algo. Pasado un tiempo se enfriaron de ese gozo y de ese fervor, y sucedió porque, miren por qué sucedió. Ya Pablo no se encontraba con ellos. Y el motivo de ese enfriamiento espiritual vino producto de algo que se había introducido en la iglesia. Y fueron serios problemas doctrinales por la presencia de agentes, ¿qué cosa? Agentes infiltrados que nunca faltarán en la iglesia de Cristo. Por eso Pablo, al enterarse, se siente conmovido y le escribe a los Gálatas, reprochándole por un lado la falta de fe que había en ellos, y por otro lado denuncia las actividades de ciertos falsos hermanos introducidos a escondidas para espiar la libertad que ellos tenían en Cristo. Por eso Pablo, escucha bien, en su carta les dice: estoy sorprendido, estoy asombrado, me he quedado atónito en saber de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo y ahora se encuentren siguiendo un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos entre ustedes que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y sigue diciendo Pablo, mas
si aún entre nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que yo le he anunciado, sea anatema. ¿Sea qué cosa? Anatema. ¿Y saben lo que quiere decir esta palabra, queridos? ¿Saben lo que quiere decir esta palabra? Pues esta palabra la busqué en el diccionario y encontré que es sinónimo de maldición. Así que Pablo le llama a todos aquellos que predican un falso evangelio malditos. Y me llama la atención que Pablo repite esto 2 veces, tanto en el verso 8 como en el verso 9. Dice: todo aquel que predica un evangelio diferente al que Cristo nos ha dejado, sea maldito. Amados del cielo, los agentes de Satanás que están infiltrados en la iglesia no se van a presentar tal y como son ellos, porque serían descubiertos. Ellos van a estar presentándote el evangelio de Cristo, pero disfrazado como mismo están ellos, y de una manera tan sutil que tú no te vas a dar cuenta nunca. Ilusión óptica más ilusión auditiva es igual a mensaje subliminal. El subconsciente te va a llevar a hacer lo que tú no quieres hacer, pero sin embargo no vas a entender el por qué lo haces. Así de fácil, así tan sencillo. Y así como cayó la iglesia de Gálatas, y a través de los tiempos ha caído la iglesia de Cristo, y seguirá cayendo, mis amados. Pero en estos tiempos va a caer más aún, porque el diablo sabe que le queda poco. Sí. Y está luchando al precio que sea necesario para arrastrar con él a los fieles de Dios. Por eso es este mensaje, querido. Por eso el Espíritu Santo nos está molestando hoy, porque Jesús sabe el gran poder engañador al que nos estamos enfrentando. Y si no escuchamos sus exhortaciones, si no escuchamos, escucha bien, su llamado a reflexionar en todas estas verdades, pereceremos, hermanos. De eso que no nos quede la menor duda. Mira, allí en Patriarcas y Profetas leemos esta nota de la sierva de Dios y dice: Satanás sedujo a los ángeles mediante el engaño, y asimismo en todos los tiempos ha realizado su obra entre los hombres y seguirá usando este mismo método hasta el fin. Sigue diciendo la sierva: si él confesara abiertamente que le está haciendo la guerra a Dios y a su ley, los hombres procurarían precaverse contra él. Pero Satanás se disfraza y combina la verdad con el error. Las mentiras más peligrosas son las que están mezcladas con la verdad. Y es a través de este método que se están aceptando errores dentro de la iglesia que cautivan y arruinan el alma. Sigue diciendo ella: valiéndose Satanás con este método, está arrastrando al mundo con él. Y termino la cita: son tan astutos los planes de Satanás que todos aquellos que se encuentran con una fe débil, escucha bien, que todos aquellos que se encuentran con una fe débil nunca serán capaces de darse cuenta de sus engaños, y todos caerán en sus trampas. ¿En su qué? En sus trampas. Fíjense, queridos, Pablo en Romanos 16:18 nos dice que serían engañados ¿quiénes? ¿Quiénes serían engañados? Por los ingenuos, ¿verdad? Y en esta cita Elena G. de White nos dice que serían engañados ¿quiénes? Pues todos aquellos que se encuentran débiles en la fe. Y mis amados, esa fe débil que tienen muchos, ¿a qué se debe? Pues se debe a que no estudian la palabra de Dios. Así que unos porque son demasiado sinceros, porque son demasiado inocentes, porque son demasiado ilusos, porque son demasiado sencillos. Estos son el grupo de los ingenuos. Y el otro grupo porque son demasiados endebles, demasiados enclenques, demasiado flojos, frágiles, vulnerables, delicados y apagados. Y estos son los débiles en la fe. Unos demasiado sinceros y otros demasiados débiles. Escuchen bien, queridos, y reflexionen en esto. Porque estos son los que está arrastrando Satanás en sus mentiras y engaños. Así que, mi querido hermano, si te sientes registrado, fotocopiado, plasmado en uno de estos dos grupos,
Jesús te dice en esta mañana que despiertes, que abras bien los ojos para que no perezcas. Pablo nos dice allí en Romanos 10:17 que la fe viene ¿por dónde? Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que todos aquellos que se están dejando arrastrar por tener una fe débil o por ser demasiados ingenuos se encuentran padeciendo de ceguera espiritual, y todo aquel que se encuentra ciego espiritualmente es porque quiere, querido. Ya que nuestro Señor Jesús nos dice que su palabra, ¿qué cosa es? Lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. El que estudia la palabra de Dios nunca andará en tinieblas, nunca será engañado, sino que todo lo contrario, tendrá suficiente luz espiritual para ver la maldad disfrazada a nuestro alrededor. Solamente, escucha bien, solamente aquellos que se encuentran luchando por tener una íntima relación con Dios, estudiando fervientemente su palabra, son los que serán capaces de descubrir las falsedades de las palabras de Satanás a través de sus agentes humanos. Reflexionemos, hermanos. Reflexionemos. Vamos a ver un punto muy importante que todos debemos saber. Miren, toda esta información yo la he sacado. Primero, me he basado en los escritos bíblicos, que son todas las citas bíblicas que hasta aquí les he mencionado, y les han dado pie al mensaje, y a la vez lo confirman porque es nuestra luz mayor, la palabra de Dios, en la cual debemos creer por encima de toda palabra y verdad que puedan presentarte, ¿verdad? En segundo lugar, me he basado en el libro del conflicto de los siglos, que nos ayuda a tener un mejor discernimiento en cuanto a los escritos bíblicos, y también he buscado información en el comentario bíblico adventista. Es decir, que toda esta verdad la he buscado dentro de nuestra creencia. Así que no he buscado información en otro lugar, porque mi fe y mi creencia está basada en la doctrina y pilares que cree la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, vamos a seguir analizando sobre la estrategia e infiltración de los jesuitas dentro de nuestra iglesia y del mundo religioso como tal. Y leyendo en el tomo 4 del libro Comentario Bíblico Adventista, podemos ver 3 aspectos importantes que la Iglesia Católica iba a tener en cuenta a través de la contrarreforma levantada por ellos para frenar o acabar con aquella reforma levantada por Martín Lutero como protestante y todos los demás que se unieron a esta verdad. Y como primer aspecto que pude leer aquí en el Comentario Bíblico Adventista, me pude dar cuenta que el primer aspecto trazado por los católicos fue la Santa Inquisición. ¿Y cuál fue el objetivo de la Santa Inquisición? Pues el objetivo de la Santa Inquisición fue intimidar a todos aquellos que se habían levantado en contra de ellos. Así que este fue su primer método: obligarte a someterte a ello a través de la intimidación. Ya que cuando una persona tiene miedo, hará cualquier cosa por tal de que no le hagan daño. En la Biblia podemos ver un ejemplo fotocopiado de esto, y lo vemos allí en la historia de Gedeón. El pueblo de Dios había hecho lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los había entregado en manos de ¿quiénes? De los madianitas. Y por 7 años Madián había prevalecido contra Israel. Así lo dice allí el capítulo 6 del libro de Jueces. El pueblo de Dios se encontraba escondido en el monte, se encontraba escondido en cuevas y lugares fortificados por causa de los madianitas. Hasta que Dios escogió un hombre para libertar a su pueblo del yugo de los madianitas. Y este hombre, ¿quién fue? Fue Gedeón. Y allí en Jueces capítulo 7 podemos ver que de Gedeón se encontraba preparado para atacar a los madianitas. Y con Gedeón se encontraban 32,000 hombres. Pero Dios, que escudriña el corazón, se dio cuenta que algo estaba pasando allí. Y le dijo a Gedeón: dile al pueblo que está contigo que todo aquel que sienta miedo se devuelva a su casa. Y amados, Gedeón no había terminado de hablar cuando 22,000 guerreros de Jehová se devolvieron a sus casas.
¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían miedo. Por 7 años los madianitas los habían intimidado y esa intimidación los llevó al temor. Lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Dios salió a enfrentarse con los filisteos. Y se les apareció aquel gigante llamado Goliat y comenzó a intimidarlos. Dice 1 Samuel 17:11. 1 Samuel 17:11 dice esto: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y sintieron miedo. Sintieron miedo, queridos, sintieron miedo. Amados, el diablo sabe que intimidándote tú vas a sentir miedo. Miren, yo recuerdo, escucha esto, cuando comencé a predicar, acabado de bautizarme, pues comencé con ese fervor de ese primer amor con que se comienza a hacer la obra de Cristo. Y en mis predicaciones siempre estoy desenmascarando a Satanás. Y recuerdo ese día, domingo, en la noche, acababa de predicar y me encontraba despidiendo en la puerta de salida a la congregación. Y ya en la parte de afuera del templo se me acerca un anciano de la iglesia y me dijo estas palabras: muy buen mensaje, hermano. El Señor te usó en esta noche. Pero permíteme darte un consejo. Y me dijo estas palabras: has cogido esto con demasiada furia y el diablo debe estar furioso contigo y te va a aplastar. El diablo está furioso contigo y te va a aplastar. ¿Saben? En el momento no le di importancia a aquellas palabras, pero al otro día, pensando en lo que me había dicho el hermano, llegué a la conclusión que este hermano había sido, ¿qué cosa? Usado por Satanás para intimidarme, para meterme miedo. Y miren, queridos, de eso hace más de 20 años. Y aquí estoy todavía predicando la palabra de Jehová y sigo desenmascarando al diablo en todas mis predicaciones. Así que el primer objetivo de la Iglesia Católica con la Santa Inquisición fue imponer miedo en el corazón de todos aquellos que se habían levantado en contra de ellos. Y una vez, escucha bien, que impongan miedo sobre ti, tu fe será quebrantada y ese temor te llevará a tu propio castigo, porque ese temor que surge en tu corazón es porque tu amor y tu confianza en Cristo no es genuina. Que no te quede la menor duda de eso, mi hermano querido. Segundo objetivo de esta contrarreforma para atacar a Martín Lutero y demás protestantes fue algo que se hace llamar el índice. Ahora, ¿qué es el índice? Pues el índice no es nada más y nada menos que los libros apócrifos que la Iglesia Católica introdujo en su Biblia, mezclando así la verdad con la mentira. Donde vemos 7 libros introducidos en el Antiguo Testamento, y allí en tu Biblia vas a ver 39 libros en el Antiguo Testamento, pero los católicos tienen en su Biblia 46 libros. Y estos libros se llaman Eclesiásticos, Sabiduría, Judith, Tobías, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y Baruch. Además, el capítulo 3 de Daniel lo alteraron agregándoles más de 60 versículos. Y también a este mismo libro de Daniel le agregaron 2 capítulos más. Pues la Iglesia Católica en el libro de Daniel tiene el capítulo 13 y el 14. Pero en tu Biblia, tú nada más vas a ver que Daniel termina en el capítulo 12. Además, alteraron el libro de Esther. ¿Sí? Al libro de Esther le agregaron 6 capítulos más. En tu Biblia solo verás 10 capítulos en el libro de Esther, pero en la Biblia católica verás 16 capítulos. Ahora, querido, ¿cuál fue el objetivo de ellos al agregar estos libros apócrifos a la palabra de Dios? Pues ya que no pudieron hacerle frente a Martín Lutero porque no tenían base ni mucho menos moral para juzgarlo por la verdad que él decía, pues decidieron entonces agregar estos libros y así poder traer confusión. Y así poder traer ¿qué cosa? Confusión. Fíjense, de esto hace más de 4 siglos y miren los efectos en cuanto a la intimidación. ¿Cuántos cristianos hoy día, conociendo la verdad, tienen miedo a proclamarla? Muchos líderes nuestros tienen cuenta en las redes sociales y en lugar de aprovechar esas redes sociales para decirle al mundo todas estas verdades, ¿qué están haciendo?
¿qué hacen? Pues lo único que hacen es poner tus fotos de salida con su familia en cenas, playas, cruceros, vacaciones, etc. Ponen de todo excepto hacer lo que Dios los ha mandado hacer. Y eso, queridos, tiene un nombre. Y se llama intimidación. Les han metido miedo y por eso están así apagados, por miedo a que les quiten sus credenciales y así de esa manera pierdan su trabajo. Si ahora que tenemos todavía libertad para predicar al mundo todas estas verdades, no lo hacen, ¿creen ustedes que lo van a hacer cuando venga la persecución? Amados, este segundo objetivo de la Iglesia Católica al introducir esos libros apócrifos para crear confusión, ¿les dio resultado, sí o no? Pues claro que sí. El mundo cristiano está envuelto en total confusión. Hay mucha duda en el corazón de los cristianos hoy día. Existen 32,000 denominaciones y todas creen en doctrinas diferentes. Tienen al mundo religioso confundido. Por eso Dios siempre ha tenido y tendrá a ese pequeño remanente que, aunque muchos están dentro confundidos, aunque muchos están dentro ciegos, sordos y mudos, existen otros muchos que Dios los mantiene despiertos para despertar, para alertar, para amonestar y exhortar a los demás. Es la verdad, querido. Y no deberíamos ofendernos ni sentirnos mal por esta verdad, por estas amonestaciones que el Espíritu Santo nos trae en esta mañana. Amados, la palabra de Dios, una vez que tú crees en ella, el siguiente paso, ¿qué cosa es? Obedecerla. Pero obedecerla tal y como te lo dice Jehová. Con el diablo no se dialoga porque caerás en confusión y la duda te destruye. Y eso es precisamente lo que busca Satanás. Hizo caer en dudas a Eva y la destruyó, y después ella fue el instrumento para destruir a su marido. Tú fuiste llamado, querido, a no dialogar con Satanás, sino a decir, escrito está, porque así fue como Jesús venció a Satanás en su condición de hombre. Amados, no al miedo, no a la confusión, no a la duda. Ahora, el tercer objetivo de esta contrarreforma levantada por la Iglesia Católica fue los llamados jesuitas, sinónimos de infiltrados, porque la misión de ellos es intimidar y confundir a todos, incluyendo a los fieles de la Iglesia Católica. Por eso están ahí firmes y creyendo en sus falsas doctrinas. Amados, queridos, esta información, como ya les dije, la encontré en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, basado en el libro de Daniel. Y si yo lo encontré, tú también como adventista puedes encontrarlo y presentar esta verdad. Porque, ¿qué le vamos a decir? A ver, ¿qué le vamos a decir a Cristo cuando Él venga? Oh Señor, tuve miedo de predicar tu palabra a la luz de tu verdad. Oh Señor, estuve tan confundido que no me atreví a predicar tu palabra. ¿Le vamos a decir eso? No, mi amado, esto no es una manera de justificarte con Dios. Allí en Marcos 16:15 Jesús nos dejó dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. Y en Mateo 28 nos dice, por tanto, id y hagan discípulos y enséñales que guarden todas estas cosas, que les he mandado. Y hoy tenemos una herramienta muy poderosa de la cual nos hemos beneficiado. Y esta herramienta se llama Internet. Así que no tenemos que tomar un bus o un avión o un barco y cruzar los océanos para predicar la palabra de Dios, porque desde la misma comodidad de nuestro hogar podemos conectarnos con el mundo y predicar el evangelio eterno a toda lengua, tribu, pueblo y nación. Así que la misión de predicar la palabra de Dios la tiene el ser humano. Esa misión no se la dio Jesús a los ángeles, aunque veamos en Apocalipsis 14 que se presentan ángeles volando en el cielo trayendo un mensaje de parte de Dios. Porque esto es solamente algo simbólico, querido. En el libro de Conflicto de los Siglos, página 357, leímos estas palabras de la sierva de Dios. La predicación del evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos, y ellos tienen a cargo los grandes movimientos para la salvación de la humanidad. Pero la proclamación misma del evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, leemos estas palabras.
La proclamación del Evangelio es el único medio por el cual Dios puede emplear a los seres humanos como instrumentos suyos para la salvación de las almas. Ahora, escuchen esta otra cita y pongan atención. Escucha bien, querido. El libro Consejos para la Iglesia, página 104, párrafo 1, leemos esto. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a todos aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Por toda la anchura y longitud de la tierra. Como vemos, amados, un ángel puede representar tanto a seres celestiales como también a personas que son enviadas por Dios con un mensaje. Así que todos aquellos hijos fieles de Dios serán representados siempre por los tres ángeles de Apocalipsis 14. Y este mensaje que traen los tres ángeles es lo que debemos estar predicando para estos tiempos. Y no solo el mensaje del primer ángel, como muchos se encuentran en este momento, sino también el mensaje del segundo y tercer ángel. Tenemos que predicar el mensaje de los tres ángeles. Querido, ¿qué estás haciendo por Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo, mi hermano? Volvamos al tema de los jesuitas. Miren, al principio les hablé sobre los ejercicios que yo tuve que hacer y practicar para poder llegar a engañar profesionalmente a una persona a través de la ilusión óptica. Pero estos ejercicios que yo practiqué por varios años no es ni la sombra de los ejercicios que practican estos agentes del mal. Si yo pude engañar a muchos graduándome solo de pre-kinder o preescolar, ¿cuánto más estos agentes que llegan hasta la universidad estudiando el arte de engañar? Estas personas, queridos, son súper intelectuales, están súper preparados a la máxima expresión, pero no para hacer el bien. Y lo peor es que todo el daño que hacen lo hacen en el nombre de Jesús. ¡Qué blasfemia! No existe un tema de conversación que ellos no tengan pleno conocimiento. Son expertos en el arte de la teología. Los más grandes teólogos reconocidos hasta la fecha han sido jesuitas. Por eso no es extraño verlos presentes en todas las universidades y seminarios adventistas para controlar lo que se les enseña a los futuros pastores nuestros. Es la verdad. Por eso nuestros pastores están apagados, porque desde que ya salen del seminario, desde que ya salen de la universidad, vienen adoctrinados. Perdón. Ellos estudian a profundidad el arte de la filosofía y sobre todo el arte de la psicología. Así que ellos son expertos en hacer cambiar tu mentalidad de la noche a la mañana. Le dan un giro de 90 grados a tu manera de pensar en cuestión de nada. El comentario bíblico adventista en el mismo tomo 4 dice que los jesuitas llegaron a ser el ejército intelectual. Esto significa, queridos, que se dedican al estudio y a la reflexión crítica sobre las ciencias, las letras y la realidad de todo lo que nos rodea, y comunican sus ideas con la pretensión de influir en ellas, alcanzando de esa manera un cierto estatus de autoridad ante la opinión de los demás. Así que lo que dicen y piensan ellos es lo que en realidad cuenta. Lo que tú puedas pensar no cuenta. Ellos tienen pleno conocimiento de todo lo que nos rodea prácticamente. Y sigue diciendo el comentario bíblico que además de ser ejército intelectual, son también un ejército espiritual de la Iglesia Católica para la exterminación del protestantismo. Y esto lo hacen a través del intelecto. Esto lo hacen a través de tu mente, que les permite a ellos hacerte entender, hacerte razonar y llevarte a tomar decisiones de cualquier idea formulada por ellos. Escucha bien, querido, este mensaje. Este mensaje no es un invento mío. Esto es un mensaje de Dios para ti. Esto es un mensaje de Cristo Jesús para ti, mi amado. No por gusto, estos agentes son un ejército intelectual, se especializan en estudiar el cerebro para luego atacarte espiritualmente a través de las mentiras y el engaño. Pero además,
Además de eso, ellos practican una serie de ejercicios espirituales que tienen que ver con la brujería, la levitación, el control mental, la telequinesis, que no es otra cosa que el ocultismo, y muchas prácticas más de índole satánico. En conclusión, mis amados, los jesuitas se consideran la red de espionaje más poderosa del universo y son dirigidos directamente por el Vaticano desde el mismo año 1540. Y a través de esta red de espionaje, la Iglesia Católica mantiene controlado al mundo y a los magnates de la tierra. ¿Saben? El mismo Napoleón Bonaparte tuvo su criterio con respecto a los jesuitas. Él declaró estas palabras: los jesuitas son una organización militar y no una orden religiosa. Y la meta de esta organización es poder, poder absoluto, poder universal, poder para controlar al mundo. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y más enorme de los abusos. Fueron las palabras de Napoleón Bonaparte. Queridos, esta sociedad posee un juramento de lealtad, un juramento que les permite serle fiel a la orden a costa de su propia vida. Por eso Elena de White los llamó los campeones del papado. Y tú te pones a leer el pacto de ellos y se te eriza la piel. Y les voy a leer un pedazo, parte de ese pacto. Miren, perdón, les voy a leer parte de este pacto. Dicen ellos: yo prometo y declaro que no tengo opinión ni voluntad propia, ni ninguna reserva mental, ni vivo ni muerto, sino que sin titubear obedeceré cada mandamiento y orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa. Más aún, prometo y declaro que cuando se me presente la oportunidad haré guerra secreta o abiertamente contra las herejías, los protestantes y los liberales, según sea dirigido, para extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra, y que no me importará la edad, el sexo o la condición, y que ahorcaré, quemaré, botaré, herviré, estrangularé y quemaré vivos a todos los infames herejes. Desgarraré las entrañas de las mujeres y moleré las cabezas de los niños contra las paredes para eliminar para siempre a esa desgraciada raza. Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, utilizaré la copa con el veneno, la cuerda estranguladora, la bala sin consideración alguna del honor, del rango o de la autoridad que posea la persona o personas cualesquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal y como sea dirigido por algún agente del Papa o por algún superior de la Hermandad de la Santa Fe, la Sociedad de Jesús. Queridos, ¿están bien preparados estos agentes? Ese es su pacto. Esos son sus mandamientos. Es su creencia, es su doctrina, y de ahí no lo saca nadie. Queridos, el objetivo de toda esta información no es para hacerles saber quiénes son estos agentes, porque en realidad muchos sabemos desde hace mucho tiempo toda esta verdad. El verdadero objetivo de este mensaje es para que nos preparemos, porque con estas personas no se juega. Ellos son nuestros enemigos acérrimos, personas sin escrúpulos y sin amor propio, dispuestos a hacer lo que sea necesario por su causa. Y los tenemos dentro de nuestra iglesia, que es lo más triste. Y hace mucho tiempo. Miren, y para terminar vamos a hacer un resumen de algo que acaba de acontecer. Está fresco todavía. Se encuentra servido en la mesa. Y todo esto es dirigido y manipulado por estos agentes del mal. Y les digo un resumen porque ya ustedes deben estar informados de todo esto, ya que el mayor tema en las redes sociales en estos momentos tiene que ver con el COP27. Que estos agentes han inventado para dar sus últimos pasos a su objetivo final. Y COP27 significa la cumbre o conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, lo cual fue encabezado por el papado, que se llevó a cabo del 6 al 18 de noviembre y tuvo como país sede a Egipto, y en un lugar muy familiar para nosotros, allí en el monte Sinai, el lugar donde Jehová le dio a conocer a su pueblo
y a través de Moisés en 2 tablas de piedra su santa e inmutable ley. Ahora, querido, ¿cuál fue el objetivo principal de esta reunión en este lugar? Pues crear, formalizar y oficializar a nivel global los 10 nuevos mandamientos en favor de este planeta y en favor de la casa común, como le llaman ellos. ¿Saben cuál fue el lema de esta cumbre? Juntos para la implementación. Y cuando tú escuchas estas palabras o lees estas palabras, tal vez te preguntes, ¿y qué es lo que van a implementar? Bueno, lo que pude leer en su página oficial fue lo siguiente. Se va a implementar una ceremonia de arrepentimiento. Van a hacer que toda la humanidad se arrepienta. Ahora, ¿pero qué se arrepienta de qué? Pues queridos, esto no es otra cosa que arrepentirnos y pedir perdón por haber estado en contra de ellos, por haber estado en contra de sus doctrinas. Van a implementar 10 mandamientos que tienen que ver con la casa común, porque se están violando los derechos de la madre naturaleza. Van a implementar un llamado interreligioso a la acción. Es decir, todas las religiones del mundo, del mundo cristiano y no cristiano, se unirán en una sola fuerza para combatir la modificación del clima. Según ellos, quieren hacer una realidad el acuerdo tomado en Berlín, donde se realizó la primera COP sobre el cambio climático por el año 1995. Ahora, ¿no ven ustedes algo raro acá? ¿No ven ustedes algo raro acá? Llevan reuniéndose por casi 30 años los grandes magnates de este mundo para llegar a un acuerdo en cuanto al cambio climático y todavía no se ponen de acuerdo. Por casi 30 años, muchos compromisos, millones y millones de dólares recolectados para llevar a cabo este plan de acabar con la contaminación ambiental y no se resuelve nada. ¿Creen ustedes, queridos, que las grandes potencias que han obtenido poder, desarrollo y se han enriquecido con sus industrias van a cerrarlas? Miren, el primer país que más contamina la atmósfera con esos gases venenosos es China. El segundo país es Estados Unidos. Luego vienen los 28 países miembros de la Unión Europea. Luego le sigue la India, Rusia y Japón. Estas son las grandes potencias que mueven a este mundo. ¿En verdad creen que van a hacer un paro total de todas sus industrias para así evitar la contaminación ambiental? No se dejen engañar, porque detrás de todo esto viene otra cosa, querido. Amados, no sé si están entendiendo, pero muchos no tienen la más mínima idea de lo que viene. Saben, tengo amistades y hermanos de la fe que han salido de nuestro país para llegar acá y algunos de ellos se han estancado a mitad de camino por varios motivos y me piden que ore por ellos para que Dios les provea los medios de salir donde están y llegar a este país. ¿Y saben cuál es mi consejo? ¿Saben cuál es mi consejo? Quédense donde están. Las cosas por acá están bien malas, pero ellos no entienden, porque lo que hay en su mente es solo y único un pensamiento: llegar hasta aquí para prosperar. Y es triste ver cómo hay personas que no les interesa saber lo que está pasando en este mundo, incluso dentro del pueblo de Dios, porque muchos de estos hermanos son del pueblo de Dios y vienen en busca de prosperidad material en este tiempo que estamos viviendo. Queridos, aquí se está acercando un acontecimiento bien grande, pero no es ese cambio climático que buscan estos señores del mal, porque todo esto es maniobra maquiavélica del papado para hacer una realidad lo que buscan ellos.
volver a tomar el control de este mundo abiertamente para poder proclamar sus edictos a través del llamado nuevo orden mundial, que no es otra cosa que gobernar este mundo a través de un gobierno autoritario dirigido por una sola cabeza, que en este caso es el papado, la Iglesia Católica. Otro punto que encontré en estos edictos de implementación es que los líderes religiosos van a pedir que se vuelvan a examinar las actitudes y las tradiciones profundamente arraigadas. Esto significa que esta unidad va a llevar al mundo a una adoración única en toda la faz de la tierra. Lo que les acabo de decir sobre el nuevo orden mundial. Así que toda la humanidad, sin excepción, van a adorar de la misma manera. ¿Se acuerdan de la estatua que levantó Nabucodonosor en Daniel 3? Y los edictos que Nabucodonosor implementó para que todos los pueblos, naciones y lenguas se postrasen y adorasen dicha estatua. Pues se va a repetir, queridos. Se va a repetir muy pronto la historia una vez más. Ahora, se podrá repetir la historia. Todo está donde tú te encuentras ubicado. Porque tomaremos la acción que tomaron los 3 jóvenes hebreos o haremos lo que hizo el resto. Miren por dónde viene el objetivo de este supuesto cambio climático. Dice Apocalipsis 13:4, y adoraron a la bestia y dijeron: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Querido, se despertó ya esa bestia y arrastrará a todos aquellos que no se encuentren sumergidos en la verdad en Cristo. Arrastrará el mundo entero con ellos. Miren, otro punto implementado por estos agentes dice que se identifiquen formas para transformar las tradiciones religiosas para el bienestar de la tierra. Queridos, estas formas que buscan ellos para transformar tu manera de pensar o tu creencia no es otra cosa que implementarán edictos y decretos que penalicen a todos aquellos que no quieran hacer la voluntad de ellos. Amados, ¿saben cuál fue el objetivo principal de esa reunión terminada hace unos días atrás, allí en el monte Sinaí? Pues confirmarle al mundo una vez más que los que mandan son ellos, que los que tienen el poder en este mundo son ellos, y por ende pueden cambiar los tiempos y la ley de Dios. Así que implementaron 10 nuevos mandamientos que serán obligatorios para cuidar y salvaguardar este planeta. Y por encima de estos mandamientos no puede existir otro. Así que los mandamientos de Dios, tristemente, queridos, serán reemplazados. Y para que se cumpla todo lo que está escrito en la Biblia, Dios va a permitir estas cosas por un tiempo. Amados, esos mandamientos que han creado y que pronto serán ley en todo el planeta, tal vez hoy muchos no lo tomen en cuenta, pero se convertirán en una prioridad en todos los países existentes de este mundo. Y con el tiempo las personas se van a cuidar más de guardar estos mandamientos que la propia ley de Dios. Se van a cuidar más del castigo y de la ira del hombre que de la ira de Dios. Y créanme, queridos, yo en lo particular prefiero la ira del hombre que no la ira de Dios. Porque el hombre me podrá despedazar y dividirme en 1000 pedazos si es necesario. Pero yo sé que si me mantengo fiel a Cristo, Él me restaurará. Tenemos que decir como Job, que dijo: y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Esa es la fe que nos debe impulsar a hacer la obra de Dios al precio que sea necesario en esta tierra. Pero si Dios es quien nos destruye, se acabaron nuestras expectativas, se acabaron todas nuestras esperanzas, porque no existe ser en este mundo, ni mucho menos poder alguno que nos pueda restaurar de la destrucción de Jehová. Así que, queridos, hasta por lógica es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Amados,
Los que se mantengan firmes en la verdad que nuestro Señor Jesús nos ha dejado y hagan caso omiso a todas estas patrañas y mentiras por donde Satanás y sus agentes se están llevando a este mundo poco a poco, sabemos que vamos a pasar por angustias, sí. Vamos a pasar por angustias. Vamos a pasar por duras pruebas. Sentiremos la ira del diablo y de sus agentes, pero no debemos temer, porque Dios necesita a ese pequeño remanente para que le haga frente a ese supuesto nuevo orden mundial, desenmascarando de esa manera las mentiras y el engaño que tiene con esta humanidad. Dice la sierva de Dios que Satanás tiene por súbditos a los habitantes del mundo y que ha obtenido el manejo de las iglesias apóstatas. Pero hay una pequeña compañía que resiste su poder, y si él pudiera raerla de la faz de la tierra, su triunfo sería completo. Pero queridos, Dios le ha permitido muchas cosas a Satanás y le seguirá permitiendo muchas más. Pero raer de la faz de la tierra a su pueblo, eso nunca se lo permitirá. Mantengámonos firmes en su verdad. Seamos fieles a Cristo, porque nuestra redención está más cerca de lo que nos imaginamos. Miren, amados, alguien tiene que pelear la buena batalla. Alguien tiene que poner el nombre de Cristo en alto. Alguien tiene que levantar la gloria de Dios, que estos agentes se la están tirando por el suelo. Dios nos está llamando, queridos, a defender su causa. Los días en esta tierra están contados. Así que no, escucha bien, no esperemos tiempos mejores, como se encuentran muchos esperando que esto cambiará y volveremos a los días del pasado para vivir una vez más en paz y tranquilidad. Se acabó, queridos. Esto no es juego. O nos sometemos haciendo la voluntad de Dios, o nos convertimos en agentes de Satanás. El Espíritu Santo ha empezado desde ya a sellar a los fieles de Dios. La lluvia tardía está a la puerta. Así que ya no hay tiempo de decirle a Jesús: mira, Señor, deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que vaya primero a despedirme de mi familia. Déjame disfrutar un poco más la vida, porque Jesús te dirá que los muertos entierren a sus muertos. Jesús te dirá, escucha, porque ninguna persona que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados, hay que predicar la verdad, aunque sea dura, aunque muchos se sientan ofendidos, pero la verdad en Cristo es lo que nos hará libre. Nunca olvidemos que el reino de los cielos solo y únicamente lo arrebatan los valientes. Queridos, espero que este mensaje nos haga reflexionar y nos lleve a hacer lo correcto. Y lo correcto en este caso es obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a tener unas palabras de oración para terminar. Oramos. Padre de amor y misericordia, muchas gracias te damos por este mensaje, Padre. Mensaje donde tu nombre ha sido exaltado y magnificado a través de tu palabra. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si hoy día no tuviéramos acceso a tu palabra como estuvieron muchos hijos tuyos en la antigüedad? Fuéramos como las hojas secas de un árbol que son arrastradas por el viento sin rumbo alguno. Sabemos que muchos de tus hijos en estos momentos se encuentran en las mismas condiciones de esas hojas secas, siendo arrastrados por esos vientos contrarios conocidos como falsas doctrinas. Pero alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre una vez más, porque aún quedan y quedarán muchos hijos tuyos fieles que, aferrados a tu verdad, siguen las pisadas de Cristo. Gracias, porque aunque Satanás en todos los tiempos ha luchado por desaparecer tu palabra, porque Satanás a través de los tiempos ha luchado por desaparecer a tus hijos de la faz de la tierra, tú, oh Padre eterno, no se lo has permitido, y sabemos que no se lo permitirás nunca, porque tu palabra es y será siempre lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino.
Tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y todos aquellos que se dispongan a escudriñarla bajo la dirección del Espíritu Santo nunca serán engañados, nunca serán arrastrados a caer en la falsedad del hombre a través de esos lobos rapaces que hoy tienen contaminada tu iglesia. Tu palabra, Padre, nos mantendrá bien firmes contra todo viento de falsas doctrinas, contra toda mentira y engaño. Tu palabra nos fortalecerá y nos llevará a ponernos esa armadura que tú nos hablas allí en Efesios capítulo 6. Hay muchos hijos fieles tuyos que no se han dado cuenta que están siendo arrastrados a la mentira y al error. Permite, Padre, que a través de estos mensajes ellos puedan reflexionar y abrir sus ojos espirituales para que vuelvan a ser libres en Cristo. Tu palabra, Señor, nos dice que a través de ella conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Manifiéstate en cada hermano engañado y persona que hasta aquí tenía un concepto equivocado de tu verdad, y hazlo libre en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el camino, que es la verdad y que es la vida, y fuera de él no existe ni existirá otra verdad. Que todos podamos llegar a amar y anhelar tu palabra, incluso más que el agua y el alimento físico que consumimos a diario, porque tu palabra es nuestra única arma y a la vez la más poderosa para defendernos contra todo mal que pueda llegar a nuestra vida, Padre. Ayúdanos a serte fiel, mi Señor, aunque veamos esos huracanes de falsas doctrinas arrastrar por doquier a esta humanidad. Pero sobre todo, úsanos para despertar a este mundo de la falsedad que se encuentra viviendo. Quédate con nosotros en este hermoso día. Bendice a mis hermanos, bendice a mis amigos y familia. Y es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos, Señor. Amén, amén y amén. Muchas gracias, queridos. Les agradezco una vez más por la invitación que me hicieron. Les deseo una feliz tarde de sábado y que el amor, la paz y las bendiciones del cielo nunca les falten. Un abrazo en Cristo. Los amo.